Bienvenidos a una nueva sección de Latinoamérica Dice. Hoy nos toca viajar a Puerto Rico. Es una sección especial también porque, bueno, más que nada porque costó muchísimo llegar, así que muchísimas gracias a José González, hoy está con nosotros, es de San Lorenzo, y bueno, también quería aclarar de que no tiene ningún vínculo político con nosotros. Viene a contar la realidad actual de su país y todo aclarado. Ahora sí. Bienvenido, José. Gracias, Daniela, gracias por la invitación y a tu audiencia también, gracias. Bien, qué caso tan particular, ¿no? Que es Puerto Rico. ¿Cómo llega hasta las ideas de la libertad? Mira, Puerto Rico es una situación interesante, por no decirlo de otra manera, ¿verdad? La Tú. condición en la que actualmente está arranca pasiones. Y pues ciertamente la postura que hemos tenido por muchos años es un poco indefendible, por decirlo de esa manera. Las condiciones que tenemos en la actualidad no provocan un cambio que haga fácil o que haga una transición razonable para el país. Históricamente nunca hemos sido libres. Si lo pongo en perspectiva libertaria, nunca lo hemos sido. Fuimos colonia de España y después territorio de Estados Unidos. Así que Puerto Rico nunca ha probado libertad, nunca ha saboreado el contexto de me tengo que hacer responsable de mis propios actos y empoderarme para hacer algo, hacer un cambio. Siempre han venido los cambios por orden de otros. Y pues en el caso de Puerto Rico, pues ese ha sido el sabor que hemos probado. No hemos probado otro por siglos ya, si lo podemos ver de esa manera. Eh, y en cuanto, obviamente que la coyuntura, ¿no? que está sucediendo, Claro. ¿cómo llegaste a las ideas del libertarismo por Claro. Hayek, por algún autor? Eh, ¿Cómo fue esa historia? Fue, fue reveladora, te voy a ser honesto. Yo vengo de familia pobre y pues, ¿verdad? Se va a la escuela, uno estudia, se prepara, trabaja fuerte, ¿verdad? Pasa por los escalones normales de la vida, ¿verdad? Uno va progresando poco a poco hasta llegar a cierto punto. Llegó un momento donde yo dije, bueno, ya trabajo, ya soy independiente, quiero hacerme de mis posesiones, quiero tener mi casa, quiero tener mi carro, quiero tener mis cosas, ¿verdad? Lo que hace a un joven empezar a entrar al mundo de ser autosuficiente. Y me di cuenta de que en un momento dado, cuando perseguía ese tipo de sueño, encontraba que aun cuando había logrado éxito en la vida y tenía buenas condiciones para obtener lo que quería, no lo podía alcanzar de una manera individual. Se me hacía bien incomprensible entender cómo mis papás, en teoría, pudieron tener lo que tuvieron y yo, aún estando en una mejor posición que ellos, porque logré tener algún tipo de avance en la escala económica, no lo podía hacer por mi cuenta. Y eso me comió por dentro, ¿verdad? Me hizo empezar a investigar por qué. ¿Por qué yo no lograba el levantar ese escalón, sobrepasar ese escalón? Y entonces empezó por el lado económico, por entender la moneda sólida, el sound money, lo que le llaman, versus el fiat money o el dinero fiduciario. Y entonces eso empezó a abrir como una ventana. Y fue impresionante la manera, cuando uno empieza a educarse acerca de la actividad económica, cómo se devalúa el dinero con el tiempo, tú te das cuenta de que entonces es toda tu energía económica o la energía económica que has invertido hasta este momento ha sido desviada, no en un proceso arduo, sino en un proceso de robo. Literalmente han extraído energía económica y productiva de ti para desviarlo a otra área donde no necesariamente va a ser utilizada de la mejor manera. Todo esto me trajo a Hayek, me llevó a Rand Paul en Estados Unidos, me trajo a Mises, por ahí continué, ¿verdad? Uno sigue evolucionando, Ayn Rand, Adam Smith, entonces tú sigues, es como, se vuelve pasional.
Y en un momento dado, pues dije, vaya, pues es esto que está sucediendo y la manera en que nos hemos estado acostumbrando a este estilo de conducta poco libre, nos ha puesto en una posición de desventaja. Y ahí comenzó la evolución mía dentro del liberalismo. En caso en Puerto Rico se confunde a veces el término liberalismo clásico con libertario, con independencia, porque los liberales en Estados Unidos son demócratas. Aquí los liberales pueden ser considerados libertarios, demócratas. Pero entonces el liberalismo clásico en la América Latina pues es libertario. Y tiende a haber un poco de confusión en esos términos, pero nada, es parte del proceso. Justo, ¿no? Hablando de liberalismo, libertarismo, dependencias y demás, ¿cómo percibe la sociedad puertorriqueña en cuanto a las ideas del liberalismo, ¿no? Si abogan por ellas culturalmente, bueno, que también están fuertemente influenciados, ¿no? También por otra Claro. cultura dominados, pero ¿cómo es eso? Sí, aquí el liberalismo, el clásico, no es necesariamente bien visto. Volvemos, se confunde mucho con independencia. Y aquellos que conocen un poco del tema, pues lo confunden con demócratas. Y entonces crea esta confusión que no le permite a la gente llevar un debate abierto, sano y de ideas. Entonces, esa confusión sigue siendo parte del problema por el cual hemos estado por décadas tratando de los libertarios en este caso llevar un mensaje más puro, más limpio, donde se le aclare el término de responsabilidad individual, ¿verdad? Que Claro. el libertario aboga por la libertad individual, por aquello que la Constitución protege, lo cual nos hace a nosotros totalmente responsables por nuestras acciones, y que el gobierno tome un rol más pequeño, un rol más disminuido en la actividad humana. Y aquí pues suele ser el liberalismo, suele ser el clásico, suele ser menos recibido, menos aceptado. Ahora, si tú le hablas al grupo de liberales por el lado demócrata de Estados Unidos, hay muchísimo, de esos hay muchísimo. Y pues eso tiende a ser confuso para muchas personas. Cuando uno trata de establecer la diferencia entre estas tres, oye, hablamos español todos, pero tiende a haber esa confusión y es bien marcada. Y pues Claro. es un poco rígido el dialogar este tipo de temas con personas que están acostumbradas a escuchar liberales como demócratas. Y pues, pero la acción no es mucha, es disminuida. ¿Y vos qué pensás acerca de, a ver, acá en Argentina, ¿no? Es como que mucha noticia de Puerto Rico no hay, porque obviamente estamos como más conectados con los países vecinos y todo lo Claro. que sería un poco más de Centroamérica o las islas y eso es como que no hay mucha información, pero ¿qué piensa, no? La sociedad o vos también acerca de esta dominación estadounidense Claro. eh, respecto a ustedes? ¿Cómo se vive? ¿Qué ideales tienen? Mm. Si ves una posible liberación el día de mañana. Ujú. Sí, no, esas preguntas siempre saltan. Cuando me comunicaba con compañeros de fuera de Puerto Rico en viaje, me preguntaban, ¿cuál es la relación que ustedes tienen con Estados Unidos? ¿Ustedes son Estados? ¿No lo son? ¿Votan? ¿No votan? Y siempre había este misterio Claro. de la relación de Puerto Rico. Los arreglos que tenemos con Estados Unidos son basados en una ley, la ley Foraker, la ley 600 y la ley Jones, el acta Jones, el ley Jones, el acta 600. Son tres leyes que se hicieron para darle a Puerto Rico por lo menos ciudadanía, autonomía a nivel de gobierno, ¿verdad? Poder tener un gobierno propio y poder hacer las tres ramas de gobierno republicano en la isla. Fuera de eso, Puerto Rico no participa de ninguna otra cosa a nivel internacional. No somos parte, no tenemos ningún tipo de arreglo a nivel de inmigración, no tenemos ningún arreglo a nivel militar, no tenemos ningún arreglo internacional. O sea, no podemos hacer ninguna otra cosa que no sea por medio de Estados Unidos. Los poderes plenarios están en Estados Unidos. Ellos tienen total control. Y pues mucha gente le dice, ustedes son colonizados, un territorio, una posesión, ustedes
realmente no están con nadie, pero están con todo. Pero pues es la situación en la que estamos y ha sido bien difícil para el puertorriqueño definirse en qué tipo de relación quiere al final. Si yo considero que la mayoría del país estaría más inclinado a la estadidad, que sería formar un Estado, ser parte de la Unión de la Unión de Estados Unidos. Pero pues por mucho que se ha intentado llevar ese mensaje y que el pueblo se convenza de aceptarlo, no lo han logrado. Y es irónico porque tú pensarías que la mayoría está de acuerdo en ser Estado o que para preservar la ciudadanía americana, pero no, por alguna razón u otra, no logran definirse. Y esta ha sido la piñata, por decirlo de esa manera, de los tres partidos. Uno aboga por el Estado, por la estadidad, otro aboga por mantenerlo como estamos, que es el Estado libre asociado, y otro aboga por la independencia. La independencia no ha tenido mucho auge. Sí son los más pasionales, y eso se la doy, son bien pasionales, pero no han logrado tener el arraigo electoral, no han logrado formar un grupo fuerte que Claro. se logre llevar el mensaje. Y pues muchas veces el grupo que aboga por la independencia es relacionado con el ala comunista o socialista. Y pues este grupo de personas que para mí son geniales, son personas muy buenas y muy inteligentes, muchas de ellas, pero tienden entonces a inclinarse al lado del comunismo y socialismo, lo cual aquí no es bien recibido. Entonces, para mí el asunto del estatus siempre ha sido la pelota para golpear, la piñata para golpear, pero nunca ha sido la causa necesariamente por la cual Puerto Rico está hoy en la posición que está económicamente. No sé si me sigue. Sí, 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 sí. El asunto del estatus siempre ha sido lo que apasiona a las personas. Sin embargo, el administrar la isla nunca ha sido lo que le ha dado al público la información suficiente para decidir estas personas no lo están haciendo bien, sin importar cuál sea el estatus. ¿Me entiende? Es un asunto que cada uno de estos partidos utiliza esa posición que tiene para crear pasiones dentro del electorado, pero nunca han tratado de resolver el problema de administrar el país, que es el problema principal de la isla. Claro. Para un dato, Puerto Rico pasó de un país pobre, de una isla pobre en los 1800, a una isla relativamente rica o con una clase mediana, media fuerte, y ahora a una isla quebrada. En todos esos años, el estatus siempre ha sido el mismo. Lo único que ha cambiado son las personas que administran el estatus. Así que el problema no está en el estatus, el problema está en los individuos que son llamados a liderar el país y administrarlo. Esa es mi opinión. Me dijiste algo que me llamó muchísimo la atención y me quedé pensando, los que pretenden abogar por la independencia de Puerto Rico justamente son con tendencias socialistas y comunistas, pero que sin Claro. embargo la sociedad no lo recibe, o sea, no lo acepta esa ideología. ¿Cómo es eso? A ver, te lo digo con toda la curiosidad del mundo, Vale. porque acá en Sudamérica estamos plagados de socialismo, entonces es como ver una sociedad latinoamericana que no tenga, que para mí son latinoamericanos obviamente, pero que no tengan como esta concepción de aceptar el socialismo, me parece súper interesante de escuchar y bueno, y para mí raro, pero ¿cómo es eso? Yo entiendo que eso es debido a la influencia norteamericana, ¿verdad? Estados Unidos, obviamente, por ser un país capitalista y por iniciar y tener sus comienzos en el libre mercado, en el capitalismo, pues se lo convirtió en la nación más poderosa nunca antes vista en la historia. Eso tiene mucha influencia, tiene mucho poder en la psicología de las personas. El puertorriqueño común vio llegar a Estados Unidos y empezó a ver todo este cambio trascendental en infraestructura, en educación, en beneficio, y dijo, wow, la diferencia entre irme hacia el socialismo o al comunismo versus irme al capitalismo es sumamente grande. Así que, ¿para qué siquiera intentarlo? Entonces, décadas tras décadas tras décadas, el capitalismo y el libre mercado funcionó en la isla. Ahora, yo pienso y tengo cierta eh,
ardor por el hecho de que cuando Puerto Rico comienza a ser influenciado por Estados Unidos, quien básicamente trae la forma de gobierno o las políticas económicas que intervienen en la isla fue Tocqueville, que fue el último gobernador electo puesto por Estados Unidos en Puerto Rico. Y su visión no era una de capitalismo de libre mercado. Muy por el contrario, era de planificación centralizada. Y entonces, cuando trae toda esta planificación centralizada y se derrocha todo ese capital en la isla, pues el ala socialista se arraiga a esa filosofía y por ahí continúa, ¿verdad? Y desarrollan a la isla dentro de la idea de que el paternalismo o el Big Brother te puede dar lo que necesita. Y así ha vivido Puerto Rico básicamente toda su vida, pensando en que el gobierno es un motor económico, lo cual no es y nunca lo será. Sin embargo, el puertorriqueño no puede o no podemos diferenciar, lo digo en colectivo porque en algún momento yo lo pensé también, es si yo necesito un gobierno para poder manejar mi rutina diaria o mi vida diaria, poder llegar de punto A a punto B, entonces yo, en cierta manera, sí soy partícipe de socialismo moderado, digamos, tal vez pequeño, grande, no sé, llámele como ustedes quieran, pero sí, estoy viviendo bajo un sistema socialista donde el gobierno se concibe como el motor principal de la economía, lo cual no debería ser. Claro. Es súper interesante lo que estás contando porque es como fuera de común, fuera de lo normal, ¿no? Porque uno está tan acostumbrado al populismo y a todas estas influencias de la izquierda y bueno, y de repente encontrarse, bueno, obviamente que están influenciados por la cultura norteamericana, que son muy capitalistas, pero por ejemplo, y no puedo dejar de mencionar tampoco cómo es visto, por ejemplo, el René allá. René, No puedo dejar de preguntar porque no sé tampoco cómo es visto en la sociedad, ¿no? Pero también como que desde mi punto de vista, ¿no? Es obviamente subjetivo, pero es una persona que lucha tanto contra el capitalismo y sin embargo está viviendo en Nueva York. ¿Cómo, sí. cómo se ve cómo lo ve a René la sociedad puertorriquense? Bueno, en cierta manera lo ven como un héroe, ¿verdad? Es un ejemplo vivo de un joven que salió de la pobreza por mérito propio. Y sin embargo, pues viene a la isla persiguiendo ideas de corte izquierda y se rodea o pasea con personalidades de izquierda o alaba políticas que en algún momento Chávez introdujo en su país y las aplaude. Es contraproducente porque si tú le preguntas a René cómo vivió, te va a decir que su vida fue una vida dura, fue pobre y tuvo que trabajar duro, tuvo que sacrificar mucho tiempo para poder llegar a donde está. Entonces, eso no parece traducirse en filosofía a todo lo demás. Si tú lo lograste, si tú pudiste hacerlo, ¿qué te hace pensar que todos los demás necesitan de un gobierno para hacerlo? Porque no todos vamos a ser artistas, no todos tenemos el arte para hacerlo. No todos podemos ser deportistas o atletas de alto rendimiento. Pero si el gobierno nos deja la oportunidad de proteger los frutos de nuestra labor y mantenerlos en nuestro lado, cada uno de nosotros es capaz de llegar lejos. Cada uno de nosotros, dentro de nuestras propias habilidades y circunstancias, podemos llegar lejos. Sin embargo, los artistas o las personalidades del deporte que abogan por un sistema de izquierda, un sistema socialista o populista, no dejan ver los sacrificios que ellos tuvieron que pasar primero para poder llegar a donde están. Claro. Y perciben que la redistribución de la riqueza es la forma más práctica para poder darle a los demás lo que ellos no pueden conseguir por sí mismos. Sin embargo, tú como artista o tú como empleado o tú como empresario lograste hacerlo. ¿Cómo tú casas una cosa con la otra? ¿Cómo tú tratas de unir ambos pensamientos y decir, ahora necesitamos que el gobierno nos dé lo que no podemos conseguir? No me parece justo, no me parece razonable porque para poderle dar a otros lo que no tienen, tienes que primero redistribuirlo de alguien más. Alguien lo tiene que producir. La riqueza no viene por sí sola. Alguien la crea y el gobierno la redistribuye. Eso no es justo en principio.
no lo es. Obvio. Justo tocaste, ¿no?, el tema de cómo fue creciendo René y demás. ¿Cómo crees que en realidad primero no podemos dejar de definir, por ejemplo, si hablamos de cultura del sistema educativo allá? ¿Cómo es el sistema educativo de Puerto Rico? Pues el sistema educativo no es necesariamente una de las mejores ramas de la isla ahora mismo. El Departamento de Educación ha sido corrompido totalmente, bien centralizado, sumamente centralizado. Y te digo, te voy a dar un dato. El presupuesto del Departamento de Educación, creo que para el 2019, si no me equivoco, era 1,2 billones de dólares. 1,2 billones de dólares. Eso es, en algunos casos, probablemente mucho más que el presupuesto de varios países de Latinoamérica. Claro. Aún así, el rendimiento de nuestros estudiantes no llega al promedio. ¿Verdad? Tenemos bajo rendimiento en educación. Si uno básicamente hace un cálculo sencillo de esos 1,2 billones de dólares en presupuesto, entre 500,000 de estudiantes, tal vez ahora somos menos porque se ha ido mucha población, pero en teoría te debe dar entre 5,000 a 8,000 dólares por estudiante. 5,000 o 8,000 dólares por estudiante. Ahora, la pregunta que viene obligada es, wow, si tú tienes de 5,000 a 8,000 dólares por estudiante, esos muchachos deben tener las últimas computadoras, los últimos laboratorios, la infraestructura debe ser gloriosa, el acceso a informática, a Google, a Internet debe ser state of the art, como le dicen. Pero no es así. Han tenido que cerrar escuelas, la calidad de la educación ha bajado muchísimo. Y entonces, la pregunta es obligatoria, ¿qué sucede con todo ese dinero? ¿Dónde va a parar ese dinero? Pues va a parar a la corrupción que hay rampante en ese departamento, que por décadas ha sido enorme, y a la burocracia, a los contratos, a la malversación de fondos. Y pues estas peleas, que yo diría que la educación, y este tema es apasionante, porque si hay algún lugar donde tú puedes hacer un cambio real para cambiar el adoctrinamiento por el cual se está viviendo ahora mismo, es la educación. Tú no podrás cambiar el grupo que piensa que el Estado Libre Asociado es el mejor, o la estadidad es el mejor, o la independencia es el mejor. Pero si tú puedes educar a nuestros jóvenes a pensar diferente y a tener una visión más amplia de cuántas opciones hay disponibles, ciertamente puedes tener un cambio, no inmediatamente, pero en un futuro cercano. Totalmente. Y la educación sería, tal vez, en mi opinión, el primer lugar donde yo me atrevería a hacer los cambios más radicales. Y serían cambios radicales, serían los justos, pero serían los radicales. Porque la educación no está a la altura de los tiempos. Cuando hablas de adoctrinamiento, ¿a qué te referís específicamente? ¿Los adoctrinan, digamos, con mentalidades acá anticapitalistas o cómo se vive el adoctrinamiento allá? Bueno, yo creo que es más por el área moral. El Departamento de Educación en la isla tiende a ser bastante interventor en el área moral, ¿verdad? No sé si has escuchado los géneros, ¿verdad? Que ahora se amplían los géneros de individuos. Religión, aquí ha habido mucho debate acerca de si ofrecer cursos de religión o no ofrecer cursos de religión, que se rece en las escuelas, que no se haga una oración en tal momento. Y yo considero que esa intervención es exagerada de parte del gobierno porque, moralmente hablando, el gobierno no tiene por qué intervenir con nuestros niños. Eso, eso se hace en la casa. Eso se hace en el núcleo familiar, que es donde se construye los valores y la moral del individuo, ¿verdad? Entonces, la escuela, en su función principal, es educar a nuestros jóvenes, prepararlos para el futuro inmediato y el tecnológico y el avanzado que venga. Así que, en ese caso, sí hay ciertas condiciones donde perciben que, específicamente las universidades, aquí me voy a ir más a las universidades, son más de corte populista, ¿verdad? Donde se
se quejan del el capitalismo y cómo divide cómo los medios de producción se dividen versus el socialismo, donde el gobierno lo reparte todo para todos que somos iguales, ¿verdad? Lo divide, lo redistribuye en partes iguales. Y entonces en las universidades donde se ve más énfasis en ese mensaje, donde el capitalismo es malo y el socialismo es bueno, porque todos somos iguales en teoría. Claro. Bueno, justo hablaste del adoctrinamiento religioso, ¿no? Es interesantísimo de escuchar porque no estamos hablando de un adoctrinamiento ideológico como quizás se vive más en la universidad, sino es que es un poco más de religión. Por ejemplo, los chicos en el secundario, eh, o vamos más que nada a la formación docente, ¿no? Y por lo que veo hay más corrupción en el centro educativo, digamos, en el departamento de educación, que en otros sectores o en otros sectores burocráticos, digamos, también se vive ese mismo tipo Sí, de corrupción. tienes toda la razón. En todos los departamentos, en todas las agencias que el gobierno posee, existe corrupción. De hecho, no tengo el número exacto, te lo debo, No pero importa. tiene sobre 120, 115 agencias. Entonces nosotros somos una población que no llega ahora mismo, probablemente estemos en 3 millones de personas. En un momento dado, el gobierno tenía empleados 250,000, un cuarto de millón de empleados, para una población que no llegaba a 4 millones de personas. De esas 4 millones de personas que viven o vivían en un momento dado en la isla, cerca de 1.2 millones de esas personas eran personas en el sector privado. Entonces, el peso del gobierno en el sector privado es demasiado. Claro. Ahora, el incentivo para el gobierno tener personas ubicadas en diferentes departamentos es enorme. Porque en la medida que tú puedes controlar un sector tan grande público, tienes grandes oportunidades de ser reelegido. Y las universidades, el Departamento de Educación, que es hasta el grado secundario, las distintas agencias de transportación, puertos, todas estas agencias tienen en alguna forma u otra algún tipo de corrupción en la raíz. Claro. Tienen un incentivo enorme para existir, que pueden mantener a los políticos que constantemente les están prometiendo redistribuir la riqueza entre ellos. Así que si tú tienes un núcleo tan grande de votantes cautivos, se te hace mucho más fácil mantener un gobierno grande. Ahora, en este momento es mucho más difícil. Pero a mí me gusta mucho una cita de Menkens, no sé si lo has escuchado, que dice que las elecciones son una subasta de bienes y servicios a punto de robarse. Y me encanta porque en ese pequeño pedazo de cita te dice exactamente lo que sucede. Los políticos no son solamente sino que un grupo, un cartel de personas con ningún tipo de habilidad especial que están dispuestos a robarte lo que tú produces para subastarlo entre amigos de ellos. Así que no hay forma de evitarlo a menos que constitucionalmente logremos hacer que una reforma constitucional que mantenga el gobierno lo más pequeño posible y lo más limitado posible. Y eso sí que requiere un esfuerzo mayúsculo. Sí, sí. Igual yo creo que ustedes tienen al menos la ventaja, no sé si se podría llamar así, de que la sociedad no acepta o quizás no tiende a ideas un poco más de izquierda, sino como un poco más Sí. de eh, liberales, si así lo queremos decir, pero eh, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de economía, a la hora de, justo que estábamos tocando el tema, ¿no? De números y demás, en cuanto al sistema económico allá, ¿cómo, por ejemplo, qué significa emprender en Puerto Rico, ¿no? Si yo quiero, no sé, digamos que yo quiero ir a invertir en algún negocio, ¿qué significa emprender allá? Bueno, tiene sus obstáculos. Emprender en Puerto Rico tiende a ser bastante difícil. Hay
mucho red tape, como le dicen en inglés, mucha permisología, y pues implica que el individuo que quiera emprender tiene que estar dispuesto a pasar una serie de obstáculos y de permisología que muchas veces reduce su capacidad para operar inmediatamente. Tuve el ejemplo de un amigo que tenía un restaurante y cuando logró montar su negocio o iniciarlo, no le dieron permiso para expedir bebidas alcohólicas, sino hasta 6 meses después de operar el negocio, lo cual era literalmente, básicamente, una de sus fuentes principales de ingresos. Sí. Y entonces el andamiaje es tan burocrático que muchas veces estos empresarios deciden o empiezan en negativo o se les hace muy difícil comenzar y tienen que estar pidiendo favores que eventualmente van a tener que pagar. Porque estos son los favores que incluyen, mira, yo voy a una agencia de gobierno, necesito un permiso para expedir bebidas alcohólicas. Ah, se tarda tanto, o se tarda mucho tiempo. Y esta persona tiene que llamar a alguien que conoce a alguien en esa agencia para que le facilite y que sea más rápido el proceso para tener el permiso. Y eso sucede todo el tiempo en la isla. Hubo un esfuerzo para mover tecnología dentro de ese proceso y agilizar esos procesos. Pero es tan difícil convencer al gobierno de tomar acción en ese aspecto porque implica que tienen que reducir plantilla o empleados que se convierten en votantes en algún momento dado y te van a castigar por haberlos sacado del puesto que ellos tienen derecho a, porque ellos entienden que el trabajo es un derecho, lo cual es totalmente incorrecto. Pero esa es la filosofía que hemos estado viendo y el adoctrinamiento del que hablamos en las universidades, es que la mayoría de las personas creen que tanto la salud como el trabajo es un derecho, lo cual no es. Y en cuanto a, justo hablaste de votantes y esta dependencia del Estado, entonces, ¿cómo percibís, no, esta dependencia pública que tiene el ciudadano promedio puertorriquense? A ver, acá por ejemplo estamos tenemos una sociedad en la que todo el tiempo, si vos, o sea, vos triunfás si vos estás trabajando para el Estado, porque por lo general son los mejores pagos, ¿no? Pero, Claro. ¿cómo se vive allá? Es similar, te soy honesto, es muy similar. Se percibe al gobierno como un motor económico, te mencionaba anteriormente, y gracias a que se percibe al gobierno de esa manera, pues muchos intentan ingresar al gobierno para eso mismo, ¿verdad? Para obtener Claro. seguridad. Y están dispuestos a hacer lo que sea, sea de lo que sea. Y pues sí, aquí hay una visión similar, ¿verdad? El gobierno como motor y facilitador, pues tengo seguridad con ellos. Entonces, las uniones en el gobierno son muy hábiles. Eso es otra rama que no habíamos mencionado, pero las uniones en los gobiernos son muy persuasivas. Y cuando son grupos grandes, pues legislan para obtener más beneficios. Beneficios que salen de las contribuciones, que provienen del sector productivo del país. Y volvemos, redistribuir la riqueza del lado productivo al lado no productivo eventualmente colapsa el sistema. Es lento, pero va a suceder. Sí, sí, obviamente. Y hablando, ¿no? de centros de adoctrinamiento, dependencia del Estado y demás, ustedes, o al menos vos, o el que piensa parecido a vos o a las ideas de la libertad, ¿sufrieron en algún momento algún tipo de censura de parte de ciertos grupos que pueden ser obviamente de izquierda o no, pero suele pasar, por ejemplo, a mí me ha pasado personalmente que, por ejemplo, no sé, en la universidad me han desaprobado exámenes por Wow. expresarme libremente y no obviamente estar, no sé, a favor de Marx, por ejemplo. O, por ejemplo, ha pasado, no sé, en Chile la censura que se vive en cuanto a Sí. los liberales o a los de derecha con respecto a la izquierda, ¿no? Porque están pasando por ese proceso similar. No sé si ahí en Puerto Rico se da así. La censura aquí
no es tan visible. Y más en el caso de nosotros, como somos un grupo pequeño todavía, no tenemos una influencia mayor, pues no es tan vista. En las redes sociales sí. En las redes sociales tú notas inmediatamente el ataque al carácter y no a la idea. Es sumamente fácil de observar. Tú notas cuando tú haces algún punto o debates una idea con alguien, inmediatamente van al carácter o al individuo, lo atacan personalmente y no evoluciona la discusión porque se les hace difícil aceptar tener que ir a revisar los datos por los cuales han estado dialogando por décadas, ¿verdad? O la data o la información que han recibido no es la correcta. Y entonces, en el carácter, pero como nuestra influencia es pequeña todavía, pues no hemos tenido ese tipo de censura. En algún momento creo que va a suceder, porque este tipo de idea, lo más difícil de tener es una idea buena. Y las ideas buenas siempre prevalecen. En algún momento dado entiendo que va a suceder, pero en este momento no es tan visible. Sobre todo como liberales tenemos que estar preparados para este tipo de cosas. Acá en Argentina estamos estamos ya como más entrenados al respecto, ¿no? Pero Sí. ustedes que están a tiempo de frenar eso, Uh-huh. es un trabajo que no lo tienen más fácil, pero sí un poquito menos, ¿cómo se dice? Tienen menos presión que tenemos, por ejemplo, acá o no sé, en Uruguay, por ejemplo. Pero otra de las preguntas, ¿no? que suelo hacer es el concepto de libertad que tenés vos, que me lo vas a decir después. ¿La sociedad en Puerto Rico tiene el mismo concepto o parecido? No. Lo asocian con independencia, inmediatamente. Claro, Lo asocian con independencia y automáticamente rechazan el concepto. Aun cuando tú le estás hablando de que la libertad implica libertad individual, que el gobierno no te cobre los taxes que te cobra o las contribuciones, que el gobierno no exista en el tamaño que existe, que no esté adoctrinando a tus hijos, que no esté interviniendo en tus transacciones. Aun cuando esas cosas se les menciona y se les hace ver la diferencia, cuán diferente sería un gobierno pequeño versus un gobierno grande, no lo aceptan. Se les hace difícil establecer una visión de un gobierno pequeño. La influencia es tal que no les permite pasar ese umbral de información. claro, qué loco esto que me estás contando, ¿no? Porque por un lado están dependiendo de un país de primer mundo, digamos, o sea, potencia, y por el otro tenemos personas que aún así, viendo y teniendo el ejemplo de Estados Unidos, siguen encerradas, ¿no? En ese ideal que obviamente yo no quiero descartar el hecho de la presión, por ejemplo, en los centros educativos, que también, o sea, la izquierda es muy audaz en ese sentido, porque saben perfectamente cómo llegar a las personas y ese discurso emocional, ese perfume Exacto. que tiene el socialismo, obviamente no se... son muy inteligentes en ese sentido. Persuasivos, son muy persuasivos. Yo te digo que si hay algo que la izquierda y los socialistas saben hacer es usar frases pequeñas, cortas, estribillos que te llegan. Son muy buenos haciendo eso. Yo le comentaba a mis compañeros del ADA Libertaria, yo le decía, nosotros deberíamos conseguir frases parecidas. Algo que sea Totalmente. curioso y que llegue directo, y que el mensaje sea directo. Entonces, cuando lo intentamos, sonamos sarcásticos, sonamos cínicos, porque se nos hace muy difícil articular una idea tan grande en un pedazo tan pequeño, porque no usamos emociones, usamos la razón, como dice Rand, ¿verdad? Como dice Ayn Rand, la razón y el objetivismo. Y entonces se nos hace tan difícil articular una idea de tal magnitud en un pedazo tan pequeño, que entonces cuando vienen la izquierda y los socialistas o los mismos comunistas con el derecho al trabajo, paga igual por igual trabajo, te quedas como que bien difícil combatir este mensaje Claro. con un mensaje corto, porque ¿qué vamos a decir nosotros? No, no todos hacemos el mismo trabajo, algunos trabajamos de esta manera.
No podemos, es una competencia desleal, tengo que admitirlo. Esa competencia desleal que ellos tanto hablan, ¿no? Sí, Eh, y, por ejemplo, justo hablaste de los derechos del trabajador y la competencia desleal y demás. ¿Cómo se ve, por ejemplo, el feminismo allá? Porque es un movimiento fuerte que está atacando a toda tendencia, Latinoamérica con esta sí, es ideología de tendencia. género. Aquí está también, es tendencia y está bien fuerte, está bien Mm. fuerte. Sin embargo, es algo que todavía no necesariamente todos abrazan con fuerza, pero se están viendo las manifestaciones, se están viendo mujeres haciendo un poquito de más ruido en cuanto a derechos laborales. Lo que yo en otras ocasiones he explicado, la diferencia, ¿verdad? El por qué un, un patrono escoge X eh, trabajador o posible trabajador por Y trabajador, ¿verdad? Si no hubiese, si en tu resumen o en tu hoja de vida no dijese tu nombre ni tu sexo, el empleador, el patrono, tendría que escoger el mejor de los dos, sin importar cuál fuese su sexo Claro. o su raza, ¿verdad? Pero entonces con leyes que establecen que si discriminas contra mujer o contra personas de la raza negra o contra personas de la comunidad LGBT, automáticamente podrías perder tu negocio, tu empresa y el sacrificio que hiciste para poder obtenerla. Entonces, como empresario, tú dices, wow, doy un paso atrás y digo, ¿cuánto riesgo sería para mí emplear a esta persona de color o a esta mujer o a esta persona de la comunidad LGBT? Eso se vuelve una pregunta de riesgo, no de cuál trabajaría mejor para mí. Y Claro. entonces dirán, no, pero él no puede discriminar por eso. Puede discriminar, porque en ausencia de discriminar tendría que escoger el mejor candidato que podría ofrecerle a su compañía las mejores oportunidades de triunfar frente a su competencia. Y esta idea que te acabo de dar la he tratado de ofrecer a muchas personas dentro de los estribillos socialistas de derecho al trabajo y me dicen, no, todos tenemos derecho al trabajo. Y yo, pero ¿por qué? Era el mejor candidato, sin importar su raza, su sexo, su color. Tengo que escoger al mejor porque si no lo hago yo, mi competencia lo va a hacer. Yo tengo un incentivo de escoger al mejor trabajador, pero con estas leyes me están restringiendo ese acceso a coger el mejor y voy a escoger o voy a emplear al que menos riesgo me proponga. Totalmente. Toda esa idea es bien difícil articularla en un estribillo. ¿Cómo le decimos, cómo inventaría un estribillo que diga, no discrimino, elijo al mejor por méritos? ¿Cómo se escucharía? No, no voy a ganar un hashtag, no voy a ser número uno en el hashtag, no. ¿Sabés lo que utilizo yo? Eh, eh, a ver, le voy a decir psicología inversa, pero no es así. Por ejemplo, en esta sección que estoy haciendo yo de entrevistas, la canción que utilizo justamente es la de Latinoamérica de René. Y todos me dicen, ¿por qué usás esa canción que es lo más anticapitalista que hay? Y yo creo que justamente es irónico porque estoy tomando eso que él está diciendo y lo estoy dando vuelta. Porque en realidad, eso de que él habla de los empresarios capitalistas, yo lo estoy hablando desde los gobiernos. Ujú. Entonces, le decía a un amigo la otra vez, ¿no? Que decía, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Y ahí tenemos que poner la cara de Maduro, tenemos que poner la cara de Perón, tenemos que poner la cara de, no sé, de Correa, de Lula. Es decir, esos son los que robaron y somos nosotros todas las obras de lo que se llevaron Exacto. ellos. Entonces, empezar como a revalorizar y a utilizar los términos que utilizan ellos eh, y darles nuevos significados. Al menos esa es mi postura y así doy la batalla cultural yo. De hecho, yo soy artista, así que imagínate lo difícil que la tengo, Sí. porque por suerte acá Automáticamente te perciben que debes estar alineada con la izquierda, automáticamente ya eres de sí, corte
realista, sí. Totalmente, totalmente. A mí me gusta mucho esa idea. En canciones sería espectacular, pero yo siempre le hago el acercamiento a periodistas o a personas que están en el mundo del periodismo. Les digo, si ustedes sustituyesen la palabra inversión cada vez que el gobierno dice que está invirtiendo en algún lugar o que está invirtiendo en algún tipo de proyecto, si ustedes cambiasen la palabra invertir por gastar, por costos, la manera en que la gente percibe el reportaje va a ser diferente. Así que los medios Totalmente. tienen mucho que aportar aquí. Si tú le dices, el gobierno invirtió en este parque versus el gobierno gastó en este parque, las personas dirán gastó, están gastando. Sí, están gastando, literalmente están gastando, pero si le dices invirtió, las personas perciben eso como que eso va a generar algún tipo de retorno en inversión. Claro, Pero no es totalmente. así, nunca lo es. En el gobierno nunca lo es. Están estos elefantes blancos por ahí, trenes, piscinas, todo tipo de construcción que no llega a ningún lado y se pierde al final. Claro, totalmente. Antes de terminar, se nos pasó volando la hora. Wow. Eh, sí, volando. Em, Iba a hacer una última pregunta que me Vale. olvidé, pero no la puedo dejar de preguntar. ¿Cómo están viviendo la cuarentena allá, en este contexto de COVID? Yo diría que son los primeros pasos a la tiranía, porque es impresionante la manera en que cerraron todo, con pena de encarcelamiento, inclusive. Mm, Incluso personas que iban a la playa a hacer, practicar el surf, eh, que son personas que están solas por su cuenta en un área que no entorpecen ni molestan a nadie, sin embargo, los sacaban del agua para que se fueran. No, yo creo que el manejo de la pandemia en la isla, y creo que coincido con todos, inclusive incluyendo en Estados Unidos, ha sido tiránica. Para mi gusto es completamente tiránica. Yo creo que es como si estuviesen practicando tiranía en pequeños pasos, porque la manera en que se ver manejó fue, hasta dónde pueden llegar, ¿no? sí, sí, es como que este trial balloon, le dicen en inglés, y vamos a hacer esto, a ver qué pasa, y vamos a hacer, y si se dejan, y si ellos lo permiten, vamos a hacer un poco más. Y empiezan como que a apretar el tornillo para ver hasta cuándo tú aguantas. Y no, yo no estoy de acuerdo en la manera en que lo hicieron, me parece que son comienzos de tiranía o prácticas de tiranía. Había muchas otras maneras de poder atender el asunto de la pandemia de una manera más razonable y mucho más adecuada sin cerrar la economía de la manera en que la cerraron, porque en teoría estarían haciendo más daño que beneficio en la Sí. manera en que acercaron el atender la pandemia. Eh, Totalmente Están inadecuado. en cuarentena estricta, ¿no? Igual que acá. Sí, hay un toque de queda de 10 de la noche a 5 de la madrugada y después de las 7 de la noche no se puede tomar o expedir bebidas alcohólicas. Y hay que usar mascarillas obligatorias y entre otras cosas. Pero ciertamente sí, estamos en un toque de queda, lo cual es, para mí, Sí, es trágico. terrible. Bueno, imagínate que acá directamente ni siquiera tenemos toque de queda. Estamos encerrados todo el día. El que sale de Wow. sus casas en todo el día es como, eh, nada, multado, todo. ¿So pena Pero, de encarcelamiento también por penalidad judicial? ¿Tienen algún tipo de penalidad? y te multan y sigue, o sea, depende de los casos, ¿no? Pero sí, todas esas cosas Wow. suceden. Es feo porque, bueno, igualmente ahora este lunes 17, esta entrevista va a salir después, pero vamos a hacer una marcha justamente por eso, porque están avasallando con las libertades individuales y Claro. muchísimo, o sea, te digo que más de 260.000 comercios cerraron, fundieron directamente. Wow. Wow. Eh, Son números terribles y encima tenemos la cuarentena más estricta del mundo y somos el país que más cantidad de muertos tiene. Entonces, qué Wow. contradictorio es. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo balancean esas estadísticas, verdad? Yo supongo Es que decir, las claro, que explicarán, pero válgame, ¿qué tipo de arreglos utilizarán
para justificar esas estadísticas. Es increíble, wow, qué fuerte. Si vos escucharas lo que dice nuestro presidente, es terrible, de verdad, porque parece que te está tomando el pelo, que se burla en tu cara, ¿no? Y se ríe, es muy triste, es muy triste. Wow. Pero bueno, antes de terminar la entrevista, me Sí. gustaría saber qué es la libertad para vos. Mira, después de descubrir los grandes atributos que tiene la libertad para uno, tú te das cuenta de que no hay algo que retumbe más en el pecho que sentirse libre. La libertad no puede ser a medias, o es completa o es ninguna. Y por años y por décadas hemos vivido bajo una especie de zona gris, donde te percibes libre, pero la manera en que tienes que rendirle cuentas al gobierno no lo es. Y toda esta energía económica que inviertes en poder llegar a tener un estilo de vida de persona libre, de esforzarte, de trabajar duro, de llegar a ser alguien en la vida, enorgullecer a tu familia y poder otorgarles un estilo de vida diferente, se ve destruido por la manera en que el gobierno socava esas libertades y por la manera en que restringen el poder llegar más lejos de lo que podría. Es impresionante, a mí se me eriza la piel, porque los años productivos que uno tiene, digamos que entre son 20 y tantos años a los 60 años, debes tener entre 30 y 40 años productivos, ¿verdad? Donde tu energía económica se invierte por completo en ti y en darle a tu familia lo mejor. Y que los frutos de tu labor te lleven a donde siempre quisiste llegar. Cuando ves la cantidad de recursos que el Estado extrae de ti, y al extraerlos de ti, extrae las posibilidades de darle a tu familia un mejor futuro, entonces para mí es un crimen. Para mí es un crimen que el Estado te hable de libertad mientras por el otro lado te roba. Y no hay cosa que me haga sentir más frustrado en la vida, que es que yo ver el futuro que está por venir, donde nuestros hijos se acostumbren a la idea del gobierno, se acostumbren a no pensar con personas libres, que no lo busquen. Y el Partido Libertario queremos eso, queremos educar. Si te gusta o no la idea de la libertad, está bien, pero te debe encantar la idea de ser un ser humano libre, de perseguir lo que tú quieras sin que nadie te lo robe, sin que nadie te lo quite. Y me entristece mucho la idea de que las personas pierdan la voluntad de pelear por ellos mismos, porque se vuelve un asunto de uno, del individuo, pero también familiar, porque en la medida que tú no puedes percibirte como un ser humano libre, pues no lo eres. O es libertad completa o es ninguna. Si me vas a quitar, mejor quítamelo todo y no me hagas pensar que soy libre para después quitármelo. Y no me digas, ve a la escuela y triunfa y fájate y hazlo bien para cuando llegue entonces al momento de disfrutar lo que estoy ganando, me lo quite, me lo robe a la fuerza, porque tú no me estás pidiendo que te lo otorgue, tú me estás pidiendo permiso para entregártelo, tú me lo estás robando y quitando en contra de mi voluntad. Y esa es la parte que ser robado a plena luz del día, por decirlo así. Sí. Bueno, igual, perdón, Nada, se no te preocupes. escucha, están arreglando la pieza de mi mamá y mi papá y están Vale. arreglando. Eh, ¿Se escucha igual ahí bien? Esto Sí, igualmente va sí, a ser eso. te Ah, escucho bien. perfecto, perfecto. Me gustaría que puedas describir un poco la actividad que tienen con el Partido Libertario en Puerto Muy Rico. bien. Sí. Pues mira, la actividad se ha enfocado mucho en las redes sociales, ¿verdad? Soy bastante activo en las redes sociales y en debatir la opinión pública. En algún momento intentamos llegar a los medios de comunicación, pero se nos hace difícil, ¿no? No mucha gente. Alguna vez estuve en una estación de radio, logré acceso a una estación de radio y le dije, miembro del Partido Libertario de Puerto Rico, me dijeron, ¿existe un Partido Libertario en Puerto Rico? ¿Ustedes son un partido libertario? Yo le digo, bueno, estamos intentando hacerlo, ¿verdad? Y entonces pasas a exponer tu idea. En otra ocasión, pues tuvimos una exposición en radio, pero también no fue muy vista, ¿verdad? No hay mucha inclinación a escuchar el mensaje. Pero en estos días nos comunicamos con
miembros del Partido Libertario en Estados Unidos. Y ellos nos dejaron saber que iban a estar haciendo los arreglos para poder otorgarnos más recursos para Qué poder, bueno. ¿no? Para poder hacer una fundación, tener un footprint, le llaman, ¿verdad? Un cimiento un poco más grande en la isla y poder establecer las ideas y poderlas participar de debates o poder establecernos un poquito más dentro de la conversación, porque si sucede lo que podría suceder a nivel económico en el planeta completo, que literalmente hay una congelación de los recursos y estamos pareciese que en un colapso económico a nivel mundial. Estas ideas podrían tomar mucha fuerza en ese momento. Y sería el momento indicado porque si tú logras establecer estas ideas como una opción viable para las personas, sería el mejor momento para hacerlo. Una vez pasa el colapso, una vez pasa la crisis económica y se adoptan ideas como las que tú y yo promovemos, sería el momento perfecto para establecer una nueva ruta en el país y en el planeta completo. Qué bueno que tengas apoyo también del Partido Libertario de Estados Unidos. Y a ver, no solo eso, también tenés contacto conmigo y en lo que pueda, en cuanto a difusión, lo que sea, ya sabes que podés contar conmigo y bueno, y con el partido en el que estoy. Gracias. Algún live que podamos hacer, transmisión de cuentas. eh, eh, Justamente antes que vos estuve charlando con Ricardo Gómez, que es el presidente de Red Liberal de Latinoamérica, y él me decía, y que en lo que concuerdo completamente, es justamente de que los liberales tenemos que empezar, los latinoamericanos, a tener un poquito más de contacto entre nosotros. Sí, A me ver, la parece buena izquierda, idea. la izquierda se decís, mañana nos tenemos que contactar todos y ya el otro día están todos organizados. Nosotros tendríamos que aprender también un poco de eso y empezar un poco a armar, no sé, movimientos o charlas. Estaría bueno como empezar a activar desde ahí, no dormirnos tampoco, Sí, porque todos estamos en la misma. Y si tiramos todos para el mismo lado, vamos a poder... perdón, ¿se escucha? Esto lo voy a editar igualmente. Pero, y eso que avisé que iba a tener entrevistas. Todos tenemos que, bueno, eso que decía, tirar para el mismo lado, ayudarnos. No, definitivamente, me parece muy buena idea. Y cuenta conmigo para cualquier cosa que me gustó mucho la interacción y sí, estaría dispuesto a que hagamos algún tipo de live, como tú bien dices, o algún Sí, tipo de estructura donde podamos atraer mucha más sí, personas y personas que piensen diferente, que esas son las que realmente hay que empezar a influenciar en algún momento dado. Pero sería espectacular. Es muy buena idea. totalmente. Bueno, José, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ti. Espero que sea la primera de muchas. Por supuesto, no, encantado, gracias, muy buena, te agradezco muchísimo. No te me vayas, espera.